Y también les voy a compartir la pantalla para que vayamos viendo la presentación que ya está en mediación. Vamos a ver. Ok. Se acaba de unir alguien que se llama pantalla retina. Déjenme nada más acomodar un momento esto porque necesito tener el chat disponible por si alguien hace alguna pregunta. Hay que hacer apuntes. Pregunta Clarisa. Día y si lo consideran necesario, yo tal vez diría que sí, no sé. Las presentaciones están en el modo, entonces pueden verlas ahí. Podrían poner atención y después tal vez hacen, no sé, bueno, podrían revisar de nuevo la grabación y hacer sus apuntes o no sé, como consideren. Estas presentaciones que les subí en estos días que no tuvimos clase, yo intenté hacerlas bastante descriptivas y poner toda la información necesaria ahí. Y por hoy lo que vamos a hacer es ir repasando un poquito rápido esas presentaciones. Entonces, bueno, yo considero que como la información está mayoritariamente en la presentación, pues no es necesario que hagan apuntes. Ok. Entonces, vamos a ver. Acá están los ejercicios. Ok, entonces, habíamos visto lo que eran disoluciones, cómo cambiaba la solubilidad dependiendo de diversos factores, por ejemplo, la temperatura, la presión en el caso de los gases. Habíamos visto que otros factores afectaban la solubilidad, por ejemplo, dependía de la identidad del soluto y del solvente. No era lo mismo tener sal de mesa diluida en agua o sal de mesa diluida en alcohol. Vamos a tener una solubilidad diferente dependiendo pues precisamente de eso, de la identidad del soluto y del solvente. Ahora, cuando nosotros hablamos de disoluciones, nosotros tenemos que tener presente también la concentración. Y ha salido mucho en estos días, por ejemplo, la concentración correcta a la que debemos utilizar el cloro para poder desinfectar eficientemente una superficie. Entonces, tenemos el cloro que lo compramos en la botella o en el galón, que viene más o menos entre el 3% y el 5%. Y para que podamos eliminar de manera adecuada, pues, este virus, el COVID-19 o cualquier otro virus o cualquier otra bacteria, necesitamos, o más bien, lo mejor es utilizar el cloro al 0.1 al 0.05%. ¿Qué es lo que nos dice esas cantidades? Pues esto es una forma de expresar la concentración que hay de cloro en esa botella. Y pues mediante estas diferentes formas de expresar la concentración, pues nosotros vamos a tener una forma de medir la cantidad que hay del soluto
en el solvente. Recordemos, aquí por si acaso no han estado estudiando, el soluto es la cantidad, es el compuesto que está en menor cantidad en la mezcla o los compuestos que están en menor cantidad, y el solvente o el disolvente es el único compuesto que está en mayor cantidad. Solo puede haber un soluto, pero podemos tener uno o más, perdón, es al revés. Solo puede haber un solvente, pero puede haber uno o más solutos. Ok, esto aquí va a ser, digamos, tal vez un poquito más teórico. Lastimosamente, para ustedes, las formas de expresar la concentración, digamos que se las tienen que aprender. Ya después, con el uso, las van a sacar un poco más intuitivamente, como de forma más mecánica. El primero es el porcentaje en masa. Recordemos que un porcentaje lo que nos quiere decir es de cada 100 partes, ¿cuántas partes son, en este caso, del soluto? Entonces, si tenemos un porcentaje en masa, nos quiere decir que de cada 100 unidades de masa, tantas unidades son de nuestro soluto. Por ejemplo, de 100 gramos, si yo tengo un 5% en masa, el 5% de esos 100 gramos van a ser 5 gramos. Entonces, la forma de calcular un porcentaje en masa es tomar la masa del soluto entre la masa total. Y masa total, recordemos que es la masa sumada de todos los componentes de la mezcla. Entonces aquí va a ir la masa de todos los solutos que tengamos más la masa del disolvente. Si tenemos 100 gramos de mezcla y 5 gramos son del soluto, entonces 5 gramos entre 100 y luego lo multiplicamos por 100. Algo importante, ambas tienen que estar en las mismas unidades. Entonces, si la masa del soluto las ponemos en gramos, la masa total tienen que ir en gramos también. Ok, vamos a seguir acá. Ok, esto debería ser un 0 acá. Ah, no, perdón, mentira. Ok, entonces ambos tienen que estar en las mismas unidades. No podemos decir, por ejemplo, yo tengo 20 gramos de soluto en 25 kilogramos de mezcla y hago esa división. No me funciona. Yo tengo que tener las mismas unidades. Entonces tengo que tener soluto en kilogramos y masa total en kilogramos, o soluto en gramos y masa total en gramos. No me sirve mezclar unidades. Acá, las dos unidades tienen que cancelarse. Para el porcentaje en masa, después pueden revisar el ejercicio 13.4. Ahora al final voy a resolver algunos ejercicios. Este está hay un PDF en la carpeta del grupo, en la carpeta de décimo, donde está el capítulo 13 o las secciones que nos interesan del capítulo 13, entonces ahí pueden revisarlo. Ok, el porcentaje en volumen es lo mismo, se calcula de la misma forma, solamente que en vez de utilizar masas, vamos a utilizar volúmenes. Por ejemplo, sigamos hablando del COVID. El alcohol que se utiliza para desinfectar también tiene que estar en una concentración de un 60 a un 70% de alcohol. Como el alcohol es líquido y está en un solvente líquido también, entonces ese porcentaje se refiere a un porcentaje volumen-volumen, donde otra vez el porcentaje, el volumen del soluto y el volumen total
tienen que estar en las mismas unidades. Si el soluto está en mililitros, el volumen total está en mililitros. En ese caso del alcohol, pues bueno, si es alcohol 70 al 70%, entonces tenemos 70 mililitros de alcohol entre o por cada 100 mililitros de la mezcla total. Que si puede haber un volumen, un porcentaje de volumen masa. Volumen masa no, pero podemos tener el porcentaje masa volumen. Ese sí. Un volumen masa no, porque querría decir un líquido disuelto en un sólido, que eso pues no tiene mucho sentido. Normalmente si agregamos un líquido a un sólido, por ejemplo, agarremos un puño de tierra y le agregamos unas gotas de agua, pues el agua no se mezcla uniformemente en todo el sólido. Pero si tenemos un sólido y lo agregamos en un líquido, ahí sí. Por ejemplo, si agregamos sal en agua, ahí estamos tomando un sólido y lo agregamos en un líquido. Y un ejemplo, digamos, bastante utilizado es el suero fisiológico, que es sal de mesa, cloruro de sodio, al 0.9%. Muchas veces, si ustedes van y buscan productos comerciales, ustedes nada más van a ver el porcentaje. Normalmente no les indican cuáles son las unidades. Entonces, en ese caso, les toca hacer, o nos toca hacer a todos, asumir cosas. Entonces, tenemos que ver cuáles son los componentes. Si es una sal y estoy comprando un producto líquido, pues lo lógico es asumir que ese porcentaje sea masa volumen. Ahora, una peculiaridad del porcentaje masa volumen es que hay que utilizarlo con unas unidades específicas. ¿Por qué? Bueno, en nosotros estamos relacionando las mismas unidades. Entonces, cuando hacemos el cálculo, las unidades se cancelan y me queda simplemente la unidad de porcentaje. No me queda gramos por ciento o algo así, sino que solamente me queda el porcentaje. Un porcentaje es una unidad adimensional, o sea, no tiene dimensiones, no tiene unidades como tal, es una relación simplemente, y eso lo tenemos que mantener en cierta medida en el porcentaje masa-volumen. Ahora, ¿en qué nos basamos para utilizar entonces o para mezclar unidades de masa y unidades de volumen? Pues en que la densidad del agua es aproximadamente 1 gramo por mililitro. Tiene por ahí unos decimales, pero redondeando, así, bien redondeado, es de 1 gramo por mililitro. Entonces, nosotros podríamos decir que si es una mezcla o si el solvente es agua, más o menos 1 mililitro de agua va a tener 1 gramo de masa. Entonces, esa es la relación que nosotros utilizamos. Nosotros decimos que más o menos 1 gramo es igual a 1 mililitro. Y con esto, digamos que cancelamos las unidades. Entonces, para utilizar el porcentaje masa-volumen, la masa va a ir siempre en gramos y los mililitros totales o el volumen total va a estar en mililitros. Y al final siempre multiplicado por 100. Ahora, este ejercicio, ¿cuánta masa de cloruro de sodio es necesaria para preparar suero fisiológico con concentración del 0.9%, 0.09%? Vamos a ver. Todavía me estoy acostumbrando un poco a Zoom. Todo esto ha sido nuevo para ustedes y es nuevo para nosotros como profesores. Entonces, bueno, aquí estamos aprendiendo todos. Ok. Entonces, vamos a ver cómo me va con esto. Si nosotros tenemos una concentración del 0.9%,
recordemos que el porcentaje masa-volumen es igual a la masa del soluto entre, perdón, entre el volumen, y ya se me perdió el lápiz. Ahí otra vez. Entre el volumen del disolvente y eso lo multiplicamos por 100. Entonces, acá simplemente lo que tenemos es una ecuación y lo que nosotros necesitamos es despejar. Recordemos la pregunta. La pregunta era, a ver cómo me devuelvo. Creo que alguien está usando la pizarra. Vamos a ver. Ok, aquí está. Perfecto. Era más sencillo. ¿Cuál es la masa para preparar? Y por aquí tengo el chat, entonces no puedo verlo bien. 250 mililitros de suero fisiológico. Muy bien. Entonces, volvemos a la pizarra. Ya tenemos el volumen, que es 250 mililitros. Queremos averiguar la masa. 0,9% es igual a la masa entre 250 mililitros por 100. Despejamos la masa y entonces me queda que la masa es igual al 0,9% por 250 mililitros dividido entre 100. Hacemos ese cálculo y obtenemos nuestra masa en gramos. Un segundo para la calculadora. 0,9 por 250 dividido entre 100. Vean que necesitamos 2,25 gramos de cloruro de sodio para producir 250 mililitros de disolución al 0,9%. Ahora, ¿de dónde saco yo que las unidades son en gramos si de acá, de toda la ecuación, en ningún lado había gramos? Lo otro, bueno, ¿cómo cancelo el porcentaje acá? ¿Cómo cancelo los mililitros? Bueno, por eso es que en el caso del porcentaje masa volumen tenemos que utilizar esas unidades específicas para nosotros poder decir que un mililitro es aproximadamente igual a un gramo. Y ahí cambiamos digamos, las unidades de mililitros por gramos, porque estamos pasando de un volumen a una masa. Lo otro, la unidad de por ciento. Recuerden que un porcentaje es adimensional, no tiene unidades, entonces ese por ciento en realidad no es una unidad como tal. Pero si quieren verla como una unidad, podemos devolvernos a la fórmula y en el momento en que nosotros multiplicamos por 100, ese 100 es el que me pone la unidad de porcentaje. Entonces podríamos ver que aquí le ponemos el porcentaje y entonces de ahí es donde cancelamos
las unidades de porcentaje. Bien. Ok. Vamos a borrar eso. Y dice que no puedo minimizarlo, entonces, si lo cierro. A ver, ¿quiero cerrarlo? Ok, perfecto. Ok. ¿Qué pasó? Vamos a ver. Ajá. Ok. Ahí está otra vez. Estoy teniendo problemas para acomodarme con las pantallas. Muy bien. Ok, entonces, seguimos. Ok. El resto de unidades vamos a necesitar el mol. Recordemos que el mol es la unidad del sistema internacional para la cantidad de sustancia, la cantidad de materia. Un mol es igual a 6.022 por 10 a la 23 partículas. Y por partículas, entiéndase lo que sea. Yo puedo tener un mol de átomos, que quiere decir que son 6.022 por 10 a la 23 átomos. O puedo tener un mol de moléculas de agua, que entonces serían 6.022 por 10 a la 23 moléculas de agua. O incluso podría tener un mol de bolinches, de canicas, que serían 6.022 por 10 a la 23 bolinches. Como dato curioso, en el libro viene una comparación de la cantidad que representa este número. Si nosotros tenemos un mol de canicas, de bolinchas, esa cantidad de canicas sería suficiente para cubrir toda la superficie del planeta Tierra con una altura de 5, no recuerdo si eran 5 metros o 5 kilómetros, pero es una, o sea, quedaríamos cubiertos por bolinchas si tuviéramos esta cantidad de bolinchas. Entonces es un número increíblemente grande. Ahora, esta cantidad no me dice nada acerca de masa. Es diferente la masa que hay en un mol de átomos de hidrógeno que la masa que hay en un mol de átomos de sodio. ¿Por qué? Porque el átomo de hidrógeno es un átomo muy pequeño, muy liviano. El átomo de sodio es un átomo más grande, más pesado. Entonces, si yo tengo 6.022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno, van a tener una masa que es de 1.008 gramos. Pero si tengo la misma cantidad de átomos de sodio, la masa de ese mol va a ser de 22.99 gramos. Esto es como, por decirlo así, tengan ustedes en una bolsa con 10 mandarinas y en otra bolsa tengan 10 sandías. ¿Cuál va a pesar más? Pues la bolsa de sandías. A pesar de que son la misma cantidad de frutas, las sandías son más grandes, entonces van a pesar mucho más. Es el mismo concepto. Lo que me dice el mol es cantidad de partículas, cantidad de objetos que tenemos. Ahora, ya hemos visto que la tabla periódica, la masa que nosotros vemos en la tabla periódica, se lee o se puede leer en UMA. Sin embargo, pues es equivalente si lo leemos en UMA o en gramos por mol.
Ok, vamos a ver. Ya se me desacomodaron todas las pantallas. Intento ver el chat y la parte de participantes por si surge alguna duda. Pero bueno, antes lo tenía más bonito y se me desacomodó todo. Ok, entonces, la masa que nosotros encontramos en la tabla periódica podemos verlo en gramos por mol. ¿Qué me dice la unidad de gramos por mol? La cantidad de masa que hay en un mol de esos átomos. Por ejemplo, si vemos la masa del oxígeno, me dice que es 15.99. Y ese 15.99 nosotros podemos leerlo como UMAS, unidades de masa atómica, decir que un átomo de oxígeno pesa 15.99 UMAS. O podemos leerlo en gramos por mol. Es decir, un mol de átomos de oxígeno pesa 15.99. Esta es la relación, digamos, que más vamos a utilizar. La masa en la tabla periódica, leída como la cantidad de masa que hay en un mol de esos átomos. Y esto es, bueno, lo que se conoce también como la masa molar, como que tiene otros sinónimos, el peso molar o masa formular, no importa. Son otros nombres en los que pueden encontrarlo. Nosotros podemos calcular la masa molar de un compuesto a partir de la masa de los átomos individualmente. Y para eso, entonces, ay, no, otra vez. ¿Por qué es tan complicado manejar esto? Bueno, no creo que sea complicado, simplemente se me está haciendo complicado a mí. Ajá. A ver. Ok, me dice Maricruz que no puede ver la presentación. Yo estoy teniendo problemas para controlarla. Ok, ¿hace cuánto no pueden ver la presentación? Ok, ya. Vamos a ver. Desde el mol. Ok. Ya lo soluciono. Espero. Creo que ya entendí qué pasó. Ok, muy bien. Volvemos acá. Screen. Ok, entonces ahora. Ahí ya tienen que poder ver la presentación. Sí, fue por compartir pantalla. Me enredé yo solo ahí en el proceso. Lo siento. Ok. Otra vez. Bueno. Entonces, estábamos en el mol. Un mol 6.022 por 10 a la 23 partículas. Eso ya lo hablamos. Y la tabla periódica la podemos leer como gramos por mol también. Si revisan cualquier elemento, vamos a tener una masa que la podemos leer como UMAS o como gramos por mol. La masa molar es la masa que tiene un mol de un compuesto. Entonces, por ejemplo, para el sulfato de sodio, nosotros podemos hacer el cálculo.
Vamos a ver, el sodio, que ya lo vimos, pesa 22.99 gramos. Voy a hacerlo mejor en una pantalla nueva. Ok, entonces tenemos el sulfato de sodio. Si vemos en la tabla periódica, el sodio pesa 22.99 gramos por mol. Pero en el compuesto tenemos dos sodios. El azufre pesa 32 algo. Creo que era 32.07 gramos por mol. Solamente hay un azufre. El oxígeno pesa 15.99 gramos por mol. Y veamos que tenemos 4 oxígenos. Entonces, ¿cuál es la masa molar de todo este compuesto? Del sulfato de sodio. Hacemos la suma de la masa de todos y cada uno de sus átomos. Entonces tenemos 2 sodios por 22.99, un azufre 32.07, 4 oxígenos por 15.99, y entonces la masa molar del sulfato de sodio es de 142.01 gramos por mol. Entonces, un mol de sulfato de sodio tiene una masa de 142.01 gramos. Perfecto. Ok, si yo cierro esto, ajá, es ahí donde está el problema. Ok. Ya voy aprendiendo las mañas de esto. Como ejercicio, ustedes pueden calcular la cantidad de moles presentes en 25 gramos de, en este caso, nitrato de cobre. No, la verdad es que vamos a hacerlo en un momento. ¿Ok? Y solamente voy a traerme una tabla periódica porque tampoco la tenía a mano. Tengo una acá en la oficina improvisada que tengo en mi casa, pero estoy en Santa Bárbara de Heredia y está haciendo demasiado calor, entonces no puedo quedarme en ese cuarto cerrado. Como ustedes verán, ahí a mi espalda, ahí está la puerta abierta completamente porque esto está caliente. Muy bien. Entonces, el ejercicio. 25 gramos de nitrato de cobre 2. Entonces tenemos 25 gramos, no puedo escribir con el mouse, de nitrato de cobre. Ok, ¿qué es lo primero? Tenemos que saber cuál es la masa molar del nitrato de cobre. Entonces lo calculamos. Hacemos otra vez lo mismo. El cobre, según la tabla periódica, pesa 6,3 .546 gramos por mol. Y solo hay un cobre. El nitrógeno pesa 14.01
gramos por mol. Dependiendo de la tabla periódica que tengan ustedes, pueden variar un poco los decimales. Normalmente pueden variar, bueno, a partir del segundo decimal, el primero sí debería mantenerse igual. Ahora, ¿cuántos nitrógenos hay? Veamos que, bueno, aquí hay un nitrógeno, pero todo esto está dentro de un paréntesis. Todo esto está repetido 2 veces. Entonces, quiere decir que el nitrógeno aparece en realidad 2 veces. Entonces, el nitrógeno por 2. Y luego el oxígeno, que ya lo habíamos visto, luego se lo van a aprender. 15.99 gramos por mol. Ok, ¿cuántos oxígenos? Aquí tenemos 3 oxígenos, pero toda esta unidad se repite 2 veces. Entonces, 3 por 2, 6 oxígenos en total. Vamos. 63.54, 6, más 14.01 por 2, más 15.99 por 6. El nitrato de cobre pesa 187.506 gramos por mol. Si le aplicamos cifras significativas, entonces 187.51 gramos por mol. Muy bien, ya tenemos la primera parte del ejercicio. Ahora, ¿cuántos moles representan 25 gramos? Ahora nos vamos a enfocar acá. Tenemos 25 gramos de nitrato de cobre. ¿Cuántos moles? Entonces, utilizamos el análisis dimensional. Vamos a ver. Déjeme. Ok. Entonces, tenemos 25 gramos de nitrato de cobre. Y la relación que tenemos para el nitrato de cobre, para pasar de masa, o de masa a moles, es esta masa molar que nosotros calculamos. Y lo que me dice es que por cada mol, por un mol, hay 187.51 gramos. Entonces, si yo quiero pasarlo a moles, tengo que tener el moles arriba. Un mol de nitrato de cobre tiene 187.51 gramos. Y entonces se me cancelan los gramos. Y esto es igual a, lo metemos en la calculadora, 25 por 1 dividido entre 187.51, 0.1333326 moles. Revisamos un momento las cantidades de cifras. Vemos que la masa tenía en realidad 3 cifras significativas, entonces no es 25, es 25.0. Y de la masa molar tenemos 5 cifras. De la masa, aquí tenemos en realidad un 25,0, entonces tenemos 3 cifras. O sea que esto es 0.133 moles. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien todos? Si no, recuerden, levantan la manita. Muy bien. Continuamos. Vamos a ver si puedo desde aquí hacer el cambio. Ok, perfecto. Ok, ya llegamos a un quórum de 27. Bastante bien. Nos acercamos a la meta de tenerlos a todos. Ok. Después de ese paréntesis sobre cómo calcular masas molares, entonces seguimos viendo unidades de concentración.
La fracción molar no se utiliza mucho, pero se la pueden encontrar. Y en algunos casos, para algunas cuestiones muy específicas, es bastante útil. ¿Qué es una fracción molar? Es dividir los moles de soluto entre los moles totales. Vean que siempre acá abajo vamos a trabajar con el total. Es decir, disolvente más todos los solutos que tengamos en la mezcla. Si solo tenemos un soluto, entonces los moles totales es soluto más disolvente. El resultado no tiene unidades porque se cancelan. Entonces va un número ahí simple, sin unidades, es adimensional. Podemos hacer el cálculo de fracción molar si tenemos las masas de soluto y disolvente, pero las tenemos que pasar primero a moles. ¿Cómo? Como hicimos el ejercicio anteriormente. Si tenemos una masa, pues con la masa molar, que podemos sacarla de la tabla periódica, podemos calcular los moles de esa sustancia. Este ejercicio se los voy a dejar para que ustedes lo hagan. Tenemos la glucosa. Ustedes ya saben la fórmula molecular del agua. Por aquello de que se les haya olvidado, H2O. Entonces calculan la masa molar para la glucosa con la masa. Entonces calculan los moles de glucosa. Ya tendrían los moles de soluto. Con la fórmula del agua, calculan la masa molar del agua. Luego con la masa y la masa molar, calculan los moles de agua. Y entonces ya pueden calcular los moles totales, que van a ser los moles de glucosa más los moles de agua. Y arriba van a ir los moles de glucosa. Entonces, así ya resuelven este ejercicio. La fracción molar, en realidad vean que es un cálculo bastante sencillo. No tiene unidades. Vean que acá el resultado no tiene unidades. Lo complicado es si tenemos que hacer la conversión a moles, que no es complicado, simplemente pues toma ahí un par de minutos más haciendo ese cálculo. Muy bien. Después tenemos el porcentaje molar, que es lo mismo, exactamente igual al anterior, pero multiplicarlo por 100 para obtener entonces un porcentaje. Recuerden que al multiplicar por 100 es como si nosotros tuviéramos aquí el símbolo. No me deja. Es como si nosotros tuviéramos aquí el símbolo de por ciento. Entonces ya lo transformamos en un porcentaje. Pero el cálculo es exactamente igual. Vean que acá, en el ejercicio, partimos de un porcentaje masa a masa y lo queremos convertir a un porcentaje masa molar. Perdón, un porcentaje molar. Entonces, la forma de resolver este ejercicio, siempre que nos den porcentajes y nada más nos den el porcentaje, no nos den cuánta cantidad hay de la sustancia, pues nosotros asumimos una cantidad. Y lo más fácil, si estamos hablando de un porcentaje, es asumir 100 unidades. Por ejemplo, este es un porcentaje masa a masa, entonces podemos asumir 100 gramos de la mezcla. Y aquí entonces el cálculo ya es muy sencillo, porque un 98% de 100 gramos van a ser 98 gramos,
98 gramos de hierro. Y un 2% de 100 gramos van a ser 2 gramos de carbono. Entonces ya tenemos nuestras masas, ya podemos pasarlos a moles y convertirlo en un porcentaje molar. Ok. Luego, entramos a las bonitas. Molaridad. La molaridad es probablemente la unidad de concentración que más se utiliza en química. Y como ustedes verán, todas las demás unidades de concentración pues estaban relacionadas muy directamente, masa entre masa, volumen entre volumen. Ahí el porcentaje de masa a volumen pues tenía un cambio que era gramos entre mililitros, pero todo se mantenía muy igual. Fracción molar en moles entre moles. En molaridad venimos a cambiar completamente esto, porque la molaridad, que la pueden encontrar como una M mayúscula o como mol entre litro, de hecho, según la UPAC, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, que es la que rige, digamos, las leyes a seguir en química, dice que actualmente lo correcto es decir mol entre litro, que la M ya no se debería usar porque se puede confundir, pero siempre se la van a encontrar en libros, en prácticas, en ejercicios, etc. Es como la costumbre, por decirlo así, de utilizarla. Las unidades son mol entre litro. ¿Por qué? Porque se calcula como mol de soluto entre litros totales de disolución. Entonces ven que aquí tenemos así como un cambio bastante exagerado. Revisar el ejercicio resuelto 13.5. Vamos a revisarlo un momento. Porque este sí me interesa que lo conozcan bien. Y aquí estaba en la parte de los ejercicios, entonces estoy largo. Vamos por coloides. Y vamos a ver. 13.5. $13.4. Acá está. El 13.5. Una disolución de glucosa, 4.35 gramos en 25.0 mililitros de agua. Calcule la molaridad de la glucosa. Ahora, cuando nos dicen algo así, bueno, aquí de fijo, la glucosa va a ser nuestro soluto. Entonces, el primer paso es pasar esta masa a moles. Recordemos la fórmula. La fórmula es moles de soluto entre litros de disolución. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pasar esta masa a molaridad. Oh, ok, ¿qué pasó? Se me puso la pantalla negra. Ok, otra vez. Ya estamos de vuelta. Calculamos la masa molar de la glucosa, que 6 carbonos más 12 hidrógenos más 6 oxígenos da 180.2. Hacemos análisis dimensional. Veanlo acá. Cancelamos gramos con gramos y obtenemos moles. Ya tenemos la primera parte de nuestra fórmula, la cantidad de moles de la glucosa. Ahora, la fórmula es entre litros totales de disolución. Y el volumen lo tenemos en mililitros. Ok. Aquí hay un pequeñísimo problema que me acabo de dar cuenta hasta ahora.
Este ejercicio, si ustedes lo ven, nos pide la molalidad. Pero aquí estamos hablando de molaridad. Hay una muy ligera diferencia entre esa R y esa L. Entonces, bueno, no importa. Vamos a hacerlo como si fuera molaridad. Entonces, vamos a ver el ejercicio otra vez. Y como ya estaba parcialmente resuelto, voy a utilizar esto. 0.241 moles de sacarosa. Ok. Entonces, vamos a ver. Acá. 0.0241. Ah, ok. Entonces, vamos a ver. 0. Algo pasó. 0.0241 moles de la glucosa. Y se quedó pegado, entonces un montón de cosas. Ok. 0.241 moles de glucosa. Muy bien. Lo otro que teníamos era 25,0 mililitros de agua. En un ejercicio así, en el que no nos dan un volumen total, entonces lo que nosotros asumimos, y ojo que esto es una asunción que tenemos que hacer, es que el volumen total es igual al volumen de, de la cantidad de líquido que se está adicionando. Entonces, vamos a asumir que el volumen total van a ser, entonces, los 25 mililitros. Y ahora se me perdieron los controles. De aquí. Aquí, ya. Pero tenemos que convertirlo a litros. ¿Cómo lo hacíamos? Con las conversiones. 1 litro son 1000 mililitros. O sea que 25 mililitros es 0.0250 litros. Perfecto. Ya tenemos las dos cantidades que necesitamos para aplicar la fórmula. Tenemos los moles de soluto y el volumen total de la disolución. Entonces, aplicamos la fórmula. Molaridad es igual a 0.0241 moles de glucosa entre los 0.0250 litros de. Y esto nos da una molaridad de 0.964 moles entre litro. Esa es la respuesta para nuestro ejercicio. Perfecto. Ok. Muy bien. Volvemos a la presentación. Entonces, este ejercicio en realidad no me sirve para acá. Este ejercicio me sirve para la molaridad. Muy bien. Ok. Vean que, bueno, ya vimos la molaridad. Y acá hacer un énfasis en que molaridad con R es mol entre litro total de disolución. Hay otro muy parecido, que es la molalidad con L, y es una diferencia muy sutil, pero que puede cambiar mucho,
que este es una M minúscula y las unidades son mol entre kilogramo. Igual, mol de soluto, eso no cambia. Tal vez por eso son tan similares en el nombre. Ambos trabajamos como mol de soluto entre algo. Molaridad lo dividimos entre litros de disolución, entre litros totales. Pero la molalidad con L lo vamos a dividir entre kilogramos de disolvente. Y esto es muy importante. Perdón. Porque esta es la única unidad de concentración que vamos a dividir entre la cantidad del disolvente, solamente del disolvente. Todo el resto de unidades se dividen entre el total de la disolución. Pero molalidad es dividir simplemente entre la cantidad del disolvente expresado en kilogramos. Entonces, ahora sí, podemos irnos a revisar el ejercicio 13.5, donde nos pedían calcular la molalidad. Bueno, la parte inicial es igual, calculamos los moles de soluto, vean que en eso no cambia. Pero luego tenemos que convertir la cantidad de disolvente a kilogramos. Entonces, acá tenemos un volumen. Para convertir de un volumen a una masa, tenemos que utilizar la densidad. La densidad que para el agua, como ya lo habíamos visto, es de 1 gramo por mililitro, redondeada. Entonces, 25 mililitros por 1 gramo entre mililitro, ojo acá. Otra vez, cancelamos unidades, mililitros, entre los mililitros que se están dividiendo y nos quedan gramos. Esos gramos los convertimos a kilogramos y luego aplicamos la fórmula. 0.0241 moles de glucosa entre la masa en kilogramos del solvente, solamente del solvente, no del total de la disolución. Y nos da resultado de 0.964 molal. Vean que es el mismo resultado porque estamos trabajando con una sustancia cuya densidad es de 1 gramo por mililitro y asumimos que el volumen total era igual al volumen que habíamos agregado de agua. Eso no siempre es así. Y de hecho, con cálculos de molaridad, normalmente nos dan un volumen total de la disolución. Aquí hay otro ejercicio que pueden resolver. Eso lo tienen en un PDF en la carpeta. Ahora, para realizar conversión entre unidades de concentración, básicamente lo que tenemos que utilizar es análisis dimensional. Y hay un ejercicio muy, digamos, como muy característico, que es convertir molaridad en molalidad o viceversa, convertir del que tiene R al que tiene L. Entonces, veamos este ejercicio rápidamente, el 13.7. Ok. En este caso, bueno, lo que nos dan una disolución. Ven que la disolución total tiene una densidad de 0.876 gramos por mililitros. Y esa disolución tiene tolueno y tiene benceno. Esta densidad no es del tolueno y no es del benceno. Es de la mezcla de ambos en estas cantidades. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la molaridad a partir de estos datos? Bueno, lo primero, ¿cuál es el soluto y cuál es el disolvente? Solvente es el que está en mayor cantidad. Benceno es el solvente. Soluto es el tolueno. Recordemos la fórmula.
moles de soluto entre litros totales de disolución. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular los moles del tolueno. Calculamos la masa molar del tolueno, que aquí la calcularon sin decimales, que no es una buena práctica. Lo ideal es calcularlo siempre con los decimales que nos da la tabla periódica. La masa, un mol tiene 92 gramos, entonces nos da la masa molar, los moles de tolueno en 5 gramos de tolueno. Ahora, lo segundo que necesitamos, aquí los moles de disolución, le ponemos un check, ya está listo. Lo segundo que necesitamos es los litros de disolución. ¿Cómo podemos calcular los litros? Bueno, tenemos una masa, dos masas de los componentes y tenemos una densidad. Recordemos que si queremos hacer conversiones entre masa y densidad, ese cheque estaba más bonito. ¿Dónde lo? Bueno, supongo que por ahí lo encontraron. Si queremos convertir entre volumen y masa, o de masa a volumen, necesitamos utilizar la densidad. Ahora, esta densidad de acá es para el tolueno y el benceno en conjunto. 5 gramos de tolueno y 225 gramos de benceno. La suma total de masa que tenemos en la disolución son 230 gramos. Estos 230 gramos son los que tienen la densidad de 0.876 gramos por mililitro. Entonces hacemos la conversión con análisis dimensional. Otra vez acomodamos nuestra densidad para que nos queden las unidades correctas. Cancelamos gramos y nos queda en mililitros. Hacemos el cálculo, 263 mililitros. Ya tenemos nuestro volumen, que 263 mililitros lo convertimos a litros. Acá lo hacen por aparte o podemos calcularlo aquí directamente. 0.263 litros. ¿Qué es lo que hacemos cuando pasamos de mililitros a litros? Dividimos entre 1000. Ahora sí, los moles. La molaridad. Moles entre litro. Los moles que ya los teníamos. Los litros que acá para los litros utilizan esta conversión. Recuerden que, en este caso lo están haciendo como un análisis dimensional para para cancelar los mililitros acá con los mililitros acá y que me quede moles sobre litro, que es lo mismo que la M mayúscula, molaridad. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, volvemos a la presentación. Hay varios ejercicios de práctica para que los resuelvan. Estos son ejercicios sacados del libro. Los que están en rojo tienen respuesta. Voy a pasárselas. También las respuestas, si tienen el libro, están al final de todo el libro. Ahí pueden ver las respuestas por capítulo para los ejercicios que tienen respuesta. Y vamos a hacer uno. Acá, en este ejercicio, no hagan, más bien, calculen el porcentaje, tanto masa-masa como masa-volumen, a partir de estos datos. Vean que lo que tienen es la densidad y la molaridad.
Ok. Bueno, ahora sí me escucha. En veces, no sé por qué mi computadora le da como por desconectar el micrófono. Es algo que ya he visto en otras reuniones que he tenido. Sí, sí. Es la chiripirca que le da mi compu. Ok, vamos a hacer el que les hice la anotación porque es un ejercicio que, pues, es bastante interesante. Tenemos ácido nítrico, acoso. Esta es la fórmula del ácido nítrico y acoso se refiere a que está en agua. Eh, tenemos la densidad. ¿Para cuándo hay que hacer los ejercicios? Pues para cuando puedan. La idea de los ejercicios es que ustedes los resuelvan como práctica. Yo por ahí les voy a estar poniendo tareas también con algunos ejercicios muy específicos o otras cosas como lecturas para que ustedes hagan y luego respondan ahí algunas preguntas. Pero todas estas listas de ejercicios es de práctica para ustedes, para que ustedes se sienten a hacerlos en algún rato y pues que logren interiorizar un poco la materia. ¿Para cuándo es la tarea de esa presentación? Bueno, esa tarea es como un ejercicio adicional. Esto en realidad no creo que vayamos a tener una próxima clase en el futuro cercano, entonces háganla también como un ejercicio adicional. Un ejercicio un poquito más complicado, con más pasos, pero sigue siendo la misma materia, simplemente tienen que pensarlo un poquito más. Entonces vamos a hacer y voy a ver si me lo puedo llevar para... Ok. No, no me dejó traérmelo. Ok, entonces tenemos ácido nítrico, HNO3. La densidad es 16 molar o 16 mol por litro y esa disolución tiene una densidad de 1.42 gramos por mililitro. Muy bien. Queremos llegar a cuál es el porcentaje. Masa, masa. ¿Qué pasó? Vamos a ver. ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? Lo perdí. Ok, aquí está. Okay. Entonces, ¿por qué me sigue haciendo esto? No se mueva. Queremos llegar al porcentaje masa-masa y al porcentaje masa-volumen a partir de estos datos. Parece complicado, pero van a ver que no están. Ok, porcentaje masa-masa. Vamos con el primero. 16 mol por litro y 1.42 gramos por mol la densidad. Y tenemos que llegar a la masa de soluto y a la masa total de disolución. Entonces vamos primero con la masa del soluto. Muy bien. ¿Qué información tenemos? La densidad nos dice, perdón, la concentración nos dice que en un litro hay 16 moles. Entonces, partamos de algo sencillo. Bueno, no tenemos una cantidad específica de esta disolución. Entonces, supongamos que tenemos una cantidad. ¿Qué les dije yo cuando teníamos que hacer suposiciones? Pues asuman la cantidad más sencilla. Si la unidad de concentración me dice que es 16 mol por litro, yo voy a asumir que tengo un litro. Y en ese litro, un litro multiplicado por la concentración, esto me dice que yo tengo 16 moles
de ácido nítrico en ese litro de disolución. Entonces vean que ya tenemos una cantidad de moles de ácido nítrico. ¿Cómo hacemos para convertir de moles a masa? ¿Qué es lo que necesito? Con la masa molar. ¿Cuál es la masa molar del ácido nítrico? No la sé, entonces la calculo. El hidrógeno solamente hay uno, 1.008 gramos por mol. El nitrógeno, ya lo hemos visto, 14.01 gramos por mol y solamente hay un nitrógeno. Y el oxígeno, 15.99 gramos por mol y tenemos 3 oxígenos. Entonces, por 3. Lo sumamos todos y se me acabó el campo. Entonces, la masa molar del ácido nítrico es igual a 1.008 más 14.01 más 15.99 por 3. La masa molar del ácido nítrico es de 62.988 gramos por mol. Ok, perfecto. Ok, ya tengo este valor. Nada más, recuérdenlo por ahí, 62.988. Voy a limpiar un poquito para hacer espacio. Muy bien. Entonces, tenemos 16 moles. Un mol, o más bien, por la masa molar, 62.988 gramos por cada mol de ácido nítrico. Y entonces 16 moles por 62.988, esto me da 1007.8 gramos. Con más cifras de las que necesito. Sí, 16 solamente tiene 2 cifras, pero recuerden que en cálculos intermedios es importante mantener siempre más cantidad de cifras significativas. Si uno pone S1, pregunta Samuel, ¿afectaría a la hora de las cifras significativas? No, este 1 no. Este 1 está dado por las unidades. La unidad me dice que es gramos por mol. O sea, ¿cuántos gramos hay por cada mol? O sea, por un mol solito de esa sustancia. Entonces, ese 1 es una cantidad exacta. El 1 no afecta a las cifras significativas. Muy bien. Entonces ya tenemos la masa de soluto. La masa de soluto es 1007.8 gramos. Bueno, ese no se quiso dibujar bien bonito. Okay. Bueno. Ok, ya tenemos la masa del soluto. Ahora vamos con la masa del solvente. Vamos a ver si puedo borrar esto medianamente rápido. ¿Qué borrador más pequeño? No me hagan tachones en la pizarra, por favor. Ah, mira, ahí es donde estaban los dibujitos. Perfecto. Ok, masa de disolución. Recuerden que salvo la molalidad con L, todo el resto de unidades de concentración vamos a trabajarlas como totalidad de la mezcla, como la masa, como la cantidad total de la disolución. Solvente más solutos. ¿Cómo vamos a saber esta masa de la disolución? Bueno, nosotros para obtener este cálculo, nosotros partimos de 1 litro de disolución. Entonces,
ya sabemos pues cuál es el volumen que le corresponde. No podemos, si nosotros asumimos una cantidad para un ejercicio, esa cantidad tenemos que mantenerla. Esta cantidad de masa está en 1 litro de disolución. Entonces, la masa que yo calcule para la disolución tiene que ser también la masa de 1 litro. Entonces, tenemos 1 litro. ¿Cómo podemos convertir volumen en masa? Con la densidad. Entonces, 1 litro lo pasamos a mililitros porque vean que la densidad está en mililitros. Entonces, tenemos que pasarlo a mililitros. Son 1000 mililitros por cada litro. Eso ya ustedes lo saben hacer. Y ahora sí, cancelamos los litros. Ya lo tenemos en mililitros. Ahora sí podemos utilizar la densidad. 1.42 gramos por cada mililitro, que eso es lo que nos dice las unidades. Cancelamos los mililitros y entonces esto nos da 1 por 1000 por 1.42, 1420 gramos de disolución total. Ahora el porcentaje masa-masa. Vamos a ver, color bonito. El porcentaje masa-masa, entonces aplicamos la fórmula. Masa de soluto, 1007.8 gramos, entre la masa total, 1420 gramos, lo multiplicamos por un 100% y eso nos da el porcentaje. 1007.8 dividido entre 1420 por 100, tenemos un porcentaje de un 70.97%. Ahora sí, apliquemos cifras significativas. ¿Cuál es la cantidad con menor número de cifras significativas? Molaridad, que solamente tiene 2 cifras. Entonces, quiere decir que la masa de soluto debería tener solamente 2 cifras, o sea que el resultado debería tener solamente 2 cifras. 71%. Esa va a ser el porcentaje masa-masa del ácido nítrico en la disolución. Vean que es un porcentaje bastante alto. Este ácido nítrico es lo que a 16 mol por litro es el ácido nítrico concentrado, el que ustedes no quieren tocar porque se les va a quemar la mano, se les va a poner amarilla y les va a durar amarilla pues por lo menos 15 días. Y si se lo dejan mucho tiempo, pues van a empezar a sentir el ardor. Un poco de consejos para laboratorio. La segunda parte, ¿cómo calcular masa entre volumen? Pues utilizan en vez de la masa de la disolución, el volumen total de la disolución, o sea, 1 litro, pero recordemos que esta masa entre volumen se calcula como gramos entre mililitros por 100. Entonces, ese volumen tiene que estar en mililitros. ¿Qué sería? Si usan el mismo cálculo, 1000 mililitros. Ok, por horario, entonces ya pueden ir a almorzar. Espero que les tengan almuerzo hecho o que tengan facilidad para calentar el almuerzo. Yo también voy a almorzar. Y nos vemos, aquellos que tengan dudas, a las 3:40, de 3:40 a las 5:10, que sería entonces el horario definido para aclarar dudas. Recuerden que en el modo hay varias presentaciones, entonces revisen especialmente, bueno, en esta de unidades de concentración están varios ejercicios. Revisen la presentación de tabla periódica para la próxima semana y también la de estados de oxidación comunes, que en realidad esas dos son de la misma materia.
simplemente están ahí separadas. Arroz con huevo, qué rico, ya me antojó. Eh, uh, bueno, suerte chicos, nos vemos. Atún, qué rico atún también. El video, sí, voy a subir el video. Primero voy a procurar salir de acá. Sí, yo intento subir el video en cuanto lo tenga listo para, pues, que lo puedan tener todos ustedes y aquellos que no hayan podido conectarse ahora.